La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no acudió a rendir su versión a la Fiscalía del Guayas por presunto peculado y pidió se fije nueva fecha. 80 carpas de la Brigada del Ejército fueron habilitadas en el Hospital IES Quito Sur para recibir a más pacientes COVID-19. La erosión del río Coca nuevamente pone en riesgo la vía Quito-Lago Agrio y los oleoductos de crudos pesados y transecuatoriano. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Y en el plano nacional, hoy la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no se presentó a rendir su versión en la Fiscalía Provincial del Guayas, donde se investiga a 5 funcionarios municipales y 2 contratistas que habrían participado en contratos con presuntas irregularidades. Diego Cuenca nos describe qué ocurrió durante esta mañana. Fuera de la Fiscalía Provincial del Guayas se armó una manifestación de comerciantes. Eran las 9 de la mañana y tenían todo listo para recibir a la alcaldesa, pero no llegaba. Estamos esperando que llegue a la fiscalía. No obstante, sabemos que de pronto no venga. Y así fue. Cynthia Viteri no llegó a rendir su versión ante la fiscal, que investiga peculado contra la alcaldesa de Guayaquil y otros 4 funcionarios municipales, además de 2 contratistas. El equipo de comunicación de Viteri anunció que aplazaron la diligencia para otra fecha que aún no se ha definido. A ese paso, la Fiscalía tiene que avanzar con la indagación de 12 contratos por el trapeo y la limpieza de la urbe, que asciende a 19,7 millones de dólares. Un contrato del proyecto Letras Vivas, que pintó 50 paredes por más de 400.000 dólares. Y el contrato de óleos del Bicentenario, que por 6 cuadros cancelaría más de 498.000 dólares. Toda esa documentación pasó por el procurador síndico municipal, quien hoy pidió rendir su versión vía telemática, pero le fijarán una nueva fecha. Eso mientras en el municipio los 15 concejales no han puesto el tema sobre la mesa en sus sesiones. Así lo explica Lídice Aldaz, concejal del movimiento Compromiso Social. Lo primero que tendría que haber hecho es haber llamado a los concejales o haberle dado a los concejales que pedimos la información oportuna. Me han entregado la información la semana pasada, yo la estoy revisando. Y mientras las investigaciones avanzan, algunos concejales aliados al Partido Social Cristiano prefieren guardar silencio y así se mantienen al margen de las críticas que envuelven en una polémica al municipio de Guayaquil. Quien sí accedió a hablar con Televisazo fue la concejal Nelly Puyas, del PSC. Ella dice que esperarán que la Contraloría o la Fiscalía determine si hubo irregularidades o no. Nosotros como fiscalizadores, como repito, hemos recibido la información dentro del Consejo Cantonal y hemos procedido a hacer las aprobaciones porque tenemos la información adecuada. Pero hasta ahí llega el trabajo. Hasta ahí llega nuestro trabajo. Así los cuestionamientos no se frenan, mientras la alcaldesa Cynthia Viteri se alista para pronunciarse a las 7 de la noche a través de una transmisión en vivo por las redes sociales. Este viernes, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia analizará la apelación a la prisión, recurso presentado por el contralor Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia José Augusto y 5 personas más procesadas en el caso llamado Las Torres. Uno de los jueces fue reemplazado tras excusarse por ser amigo personal del contralor. Nos informa Jacqueline Rodas. Torres, que cumplen prisión preventiva desde el pasado 14 de abril, apelaron la medida, entre ellos el contralor Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones y los hermanos de ambos. Se sorteó el tribunal e inicialmente estaba conformado por los jueces Byron Guillén, Luis Rivera y Marco Rodríguez, pero este último presentó una excusa alegando una de las causales para separarse del conocimiento de la causa, por mantener con el encartado Pablo Santiago Celi de la Torre amistad íntima desde hace varios años atrás.
La excusa fue aceptada y el tribunal que finalmente tratará la apelación a la prisión se completó con la conjueza Mercedes Caicedo. Ya fijaron fecha para la audiencia. Será este viernes 7 de mayo a las 11 de la mañana. Mientras tanto, las partes procesales siguen a la espera de que se resuelva el pedido de la Fiscalía para vincular a otros 5 implicados, entre ellos del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, por posible peculado en una trama de corrupción que envuelve a la Contraloría, la Presidencia de la República y Petroecuador. El juez Felipe Córdoba deberá fijar fecha para esa audiencia. Más noticias para ustedes. El ejército colabora con carpas hospitalarias en Quito, pues las casas de salud continúan desbordadas. Sin embargo, según las autoridades sanitarias, esto no alcanza y el panorama sigue siendo grave, pues a diario llegan hasta 300 personas contagiadas. Carla Delgado nos cuenta. Es una brigada del ejército que esta mañana llegó a socorrer al hospital del IES Quito Sur, porque en esta casa de salud ya no quedaban espacios para atender a más pacientes infectados. Vamos a aperturar 32 camas más con oxígeno para poder ayudar a la ciudadanía, a garantizar la atención. No quiere decir que con estas 32 camas vamos a solventar el problema de la ciudadanía, sino más bien aceleramos los flujos en nuestro hospital. La idea de este esfuerzo conjunto es intentar salvar vidas. Nosotros estamos preparados para el apoyo a las diferentes entidades dentro de la modalidad de gestión de riesgos. ¿Ustedes harán esto en otras casas de salud también? Nosotros, aparte del hospital del IES Sur, tenemos diferentes carpas también empeñadas. Solo en Quito el ejército ha colaborado con 80 carpas para atender la emergencia sanitaria. A pesar de la gestión a esta altura de la pandemia, es poco lo que queda por hacer según las autoridades, pues cada día es mayor el número de infectados que llegan pidiendo ayuda. Diariamente tenemos alrededor de 270 a 300 personas que llegan a nuestro triaje diferenciado, a las carpas blancas, en busca de una atención, de los cuales alrededor del 20% requieren hospitalización. Si no hay responsabilidad de la ciudadanía, no se cuidan y siguen en aglomeraciones, en fiestas, estas carpas también van a quedar pequeñas para la demanda que tenemos. Solo en esta casa de salud permanecen 500 pacientes hospitalizados en todas las áreas COVID y con una lista de espera de más de 130 personas. Escasez de pruebas para detectar coronavirus en Quito. Tras el escándalo de las pruebas PCR, el municipio no ha logrado adquirir más, mientras los laboratorios privados registran un mayor número de pacientes que llegan para determinar si están o no contagiados de COVID-19. Alex Ceballos con el informe. El momento más crítico por la ola de contagios. Quito se queda sin pruebas para detectar al coronavirus. Yo no utilizaría otra palabra, sino trágico, porque creo que estamos poniendo demasiadas esperanzas en la vacunación. Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica de Quito, explica que de forma gratuita y con su propia contribución de reactivos, han procesado 300 pruebas al día para el municipio de la capital. Pero esto está a punto de terminar. Yo diría que desafortunadamente ya no continuaremos, pues, porque efectivamente estos reactivos se acaban. Al sector estatal también le hace falta los test. Por ello, muchos pacientes son derivados a laboratorios particulares. Me mandaron con un papel para el examen aquí. ¿De dónde le mandaron? Del centro de salud de la Magdalena. Los laboratorios privados registran un incremento del 20% en la demanda de pruebas de COVID-19, de las cuales los casos positivos también se elevaron. Tenemos test de PCR y de la mitad dan positivos para COVID. El concejal de Quito, Fernando Morales, afirma que desde noviembre del año anterior continúan en análisis. En este momento, a la fecha, el municipio no tiene pruebas. No existe información con autoridades municipales en entredicho y con cero acciones concretas de compra y de una dinámica para poder repeler al virus. Solicitamos información desde la semana anterior al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud del municipio, pero continuamos a la espera de una respuesta. Según los datos, y las pocas que se procesan están a punto de terminarse. De otro lado, en abril se incrementó el número de levantamientos de cadáveres por coronavirus en Quito. Las autoridades señalan que ahora los casos no son aislados, pues pertenecen a varios miembros de una misma familia que mueren en casa por día. Y como nos dice Andrea Báez, hay casos de fallecidos de hasta 14 años de edad.
Es el cuarto día del mes de mayo y ya se registraron 5 levantamientos de cadáveres por COVID-19 en domicilios. Uno de estos ocurrió en el sector San Bartolo, sur de Quito. En este momento nos activaron una alerta del ECU 911 de una persona fallecida por COVID, una persona de 64 años. La mayoría de levantamientos de los cuerpos extrahospitalarios por COVID-19 ocurre en domicilios y la demanda se ha incrementado. En marzo se registraron 38 procedimientos, mientras que en abril la cifra subió a 71. Es decir, se levantaron 33 cuerpos más en un mes. Antes en la pandemia teníamos casos aislados, pero ahora en estos últimos meses hemos tenido que ir varias veces a un mismo domicilio por diferentes personas que son parte del mismo núcleo familiar. Es por eso que ahora nosotros hemos fortalecido el equipo de levantamiento de cadáveres y tenemos ya 2 equipos simultáneos que pueden atender a la vez. La preocupación es porque antes diariamente se registraba un levantamiento de cadáver. En abril, esta cifra subió a 6 cadáveres por día. Según María Gabriela Dávila, gerente de IMGIRS, ahora los cadáveres corresponden a personas más jóvenes. El 60% de las atenciones correspondían hacia mayores de 65 años. Sin embargo, ahora en este mes de abril ya tenemos gente joven que ha sido atendida, 17 casos en específico. Tenemos niñas de 14, 15 años, gente de 34, 35 años que han sido ya atendidos por parte de nuestro personal, y eso nos hace pensar que está modificándose. Mientras tanto, en el centro de acopio del Bicentenario están 5 contenedores, dado 586 cadáveres en domicilios y vías en todo el contexto de la pandemia en la capital. Continuamos con más noticias. Más de 1.000 reclamos por problemas en la facturación de las planillas eléctricas se presentan cada mes. Anuncian aumentos injustificados en los valores de su consumo mensual. Selene Castro llegó temprano a la Corporación Nacional de Electricidad porque asegura que le están cobrando de más. Incluso luego de presentar su queja, aún no sabe por qué se triplicó el valor de su consumo. He mandado correo como me han indicado, no me dan solución. He pedido que vayan a hacer la inspección, tampoco, no van. En cambio, Luis Peña llevó en sus manos la planilla en la que se le cobran valores que, según dijo, ya los pagó. No estábamos en mora y nos están cobrando. ¿Cuánto le cobran en total? Al momento está cobrándose cerca de $400. Ellos son 2 de los cientos de casos que a diario se reportan en la empresa eléctrica. Su administrador, Manuel Miranda, reconoce que los problemas persisten al interior de la corporación y que cada mes son unos 1.200 los usuarios que presentan quejas por facturación excesiva. Sin embargo, señaló que resolver eso es una prioridad. A partir de mayo hasta agosto empezaremos a ir cambiando el proceso de lectura realmente a una lectofacturación, ¿verdad? Lo cual nos va a permitir que se emita la planilla inmediatamente de la lectura y se puede dejar. Y la persona va a tener más tiempo para poder realizar su pago. Pero Gelacio Mora, del colectivo Tejido Social de Guayaquil, advirtió que esas son las mismas explicaciones que se dieron un año atrás y que miles de usuarios siguen sufriendo por fallas de CENEL, y denunciaría en la Fiscalía que detrás de estos problemas habría algo sospechoso. Se nos impidió hacernos trabajo de veeduría en la empresa CENEL. Tiempo. Pero necesito los datos para poder comprobar, para considerarlo un reclamo. Presentado un reclamo... Desde la Corporación Eléctrica, las filas con reclamos persisten y parecería que eso no va a terminar pronto. Los habitantes del sector de Los Laureles, en el norte de Quito, piden a las autoridades más control policial debido a los continuos robos y asaltos que se dan en ese sector. Carlos Luis Carrillo dialogó con los vecinos sobre la inseguridad en que viven. Pistola logra evadirlos y escapar antes de ser asaltado. Esta clase de eventos, según los habitantes del sector Los Laureles, es frecuente, más aún cuando decenas de locales comerciales se asientan a lo largo de la avenida Eloy Alfaro en el norte de Quito. A veces abren los locales, personas que están pasando, así les asaltan. Doña Marcia, por ejemplo, fue una de las víctimas. Varios delincuentes ingresaron a su vivienda para robar sus pertenencias. Se metieron al segundo piso de mi casa, se entraron por la ventana de la cocina y se nos entraron. ¿Qué se le llevaron? Se llevó pocas cosas en realidad,
No alcanzó a llevarse mucho porque como era segundo piso, creo que no tenía por dónde bajarse. Los propietarios de los locales aseguran haberse unido para tomar medidas de seguridad. Estábamos agrupándonos entre todos los vecinos para tener un contacto de WhatsApp para si hay alguna emergencia nos comunicamos entre todos. Indican que pese a que existe vigilancia policial, esta a veces resulta insuficiente. Sí transita, pero falta mucha más vigilancia. El ladrón es más astuto que ellos y a veces el momento que ellos no están, pues ellos pasan, vienen. De ahí que solicitan más resguardo policial en horas de la noche, cuando aprovechan el estado de excepción para hacer de las suyas. Continuamos. En la policía no hay espacio físico para almacenar las narcoavionetas decomisadas a los traficantes de drogas. Estas aeronaves son parte de procesos judiciales y el país no cuenta con infraestructura para poderlas custodiar. Merlin Ochoa nos informa que estas avionetas son parte de los bienes inmuebles que deberían ser rematados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público, pero hasta ahora no hay comercialización alguna. En Aeropolicial, en el norte de Guayaquil, no hay espacio para una narcoavioneta más. Actualmente hay 10 aeronaves estacionadas, una tras otra. Por falta de espacio fueron ubicadas en el área de seguridad, cerca de la zona de aterrizaje, lo que genera un riesgo al arribo de los helicópteros de la Policía Nacional. El subdirector de Antinarcóticos menciona que estos bienes no les pertenecen, sino que son administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público, ex Inmobiliare. Inclusive en los centros de acopio temporal de la policía tampoco se tiene espacios, son muy pequeños, en los cuales una avioneta prácticamente no ingresa, no puede entrar ahí. Entonces lo que nosotros necesitamos es que salga la orden judicial para el Todas las narcoavionetas han sido modificadas para el traslado de drogas. Al momento de ser decomisadas de vuelo, las autoridades han decomisado 29 narcoavionetas. La mayoría están en este hangar. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que se hace? Se le desmantela la avioneta y a la alta, ellos pueden sobrevolar a velocidades mínimas y arribar en pistas cortas. El abogado penalista Julio César Cueva dice que otras entidades públicas también pueden almacenar estas aeronaves, pero esa decisión depende de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. Inmobiliar y las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea, llegan a un convenio para tenerla en los hangares de la FAE, en la base aérea Simón Bolívar, en la base aérea de Quito o incluso en Taura, que también tienen espacio suficiente para tener este tipo de avionetas. Esa es la solución inmediata. Es cuestión de firmar un convenio interinstitucional. Lo otro es que Inmobiliar, que tiene cualquier cantidad de terrenos, destine uno para formar hangares. La semana pasada enviamos una carta a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, pero hasta el cierre de este reportaje no confirmaron una entrevista, donde les queríamos preguntar por qué ninguna narcoavioneta ha sido vendida todavía. Otra vez se registran daños en carreteras por la erosión del río Coca en la Amazonía. Francisco Garcés se trasladó a Napo para verificar qué ocurre con las obras que cada vez son destruidas por la erosión. Aquí el informe. La erosión del río Coca no se detiene y eso ha obligado a que se construya esta variante por donde en los próximos días circulará la carretera que une el sector de Baeza con Lago Agrio en el oriente ecuatoriano. Es que hace pocos días la carretera o una de las últimas variantes que se hizo a esta carretera también se dio ante el avance del río y fue obligatorio construir otra variante. Y por lo pronto se mantienen las obras aquí. Acá también se han trasladado los tubos del oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados y también un poliducto que pasan por este sector. Sin embargo, aquí los técnicos saben que cualquier obra es provisional, porque apenas se está construyendo esta, se terminará ya en los próximos días y se sabe que ya está en riesgo porque la erosión del río Coca no se detiene.
Varios centros de tolerancia que trabajaban de manera clandestina fueron clausurados en el nororiente de Quito. En este operativo realizado la noche de este lunes, las autoridades no pudieron detener a ninguno de los dueños o administradores, pues lograron escapar. El irrespeto continúa. Esta vez, Intendencia y agentes de la Policía del Distrito Tumbaco clausuraron 3 nightclubs que funcionaban de manera clandestina en el sector de Pifo. Son denuncias de ciudadanos y a través de redes sociales también encontramos las publicaciones de los nightclubs, los cuales estaban funcionando desde horas de la mañana hasta aproximadamente las 18 horas. Las autoridades ingresaron a estos lugares para identificar a los dueños de los establecimientos. Sin embargo, no los encontraron. Lastimosamente no tuvimos personas detenidas debido a que nadie se identificó como dueño propietario, lo que sí hubo la retención de bienes como una medida cautelar. En este operativo se decomisó licor, muebles, así como luces de los locales. Advirtió además que se iniciarán procesos administrativos y sanciones. Como es nightclub, es una multa pecuniaria de $800. Discotecas, bares, karaokes, cantinas, salas de recepciones, centros de tolerancias no pueden abrir por disposición de decreto presidencial. La pandemia no ha terminado, tenemos que seguirnos cuidando. Los operativos continuarán de manera indefinida durante el tiempo que dure la pandemia. Es todo, amigos, en esta hora de noticias. Gracias por acompañarnos en Televistazo. Gaby. Marisabel, amigos, los esperamos a las 19 horas con lo más destacado del día. Buenas tardes.